años en América Latina y tenemos, bueno, una consultora ahí en temas de gestión estratégica para destinos turísticos, digitalización, y hace un par de años abrimos también oficina aquí en España, y concretamente aquí en España tenemos un producto, un set de soluciones tecnológicas para que los destinos turísticos puedan integrar la inteligencia artificial en la gestión del territorio, ¿vale? Buscando un poco un desarrollo de la actividad económica, de la actividad turística, de manera un poquito más sostenible, ¿vale? Bueno, después pasaré la palabra a Borja, que ya lo conocéis, pero principalmente voy a no ir muy rápido al principio porque me gustaría que se sumaran un poco más de personas, porque así, si somos como 20 o así, que eran los que estaban ayer, la dinámica que pretendo hacer es un poco más participativa, ¿vale? Mi idea es, voy a hacer un poco como de reflexión de algunos aspectos éticos de la inteligencia artificial, o de cómo se va integrando en el día a día de todos y todas nosotros. Entonces, la invitación es un poco a que hagamos ese clic de reflexión. A ver, trabajamos en todo esto de la inteligencia artificial, pero tampoco soy un mega gurú de la inteligencia artificial, así que no creo que os vaya a contar nada nuevo, nada que no sepáis. Seguro que hay aquí en la sala personas que saben muchísimo más que yo, pero sí que trataré de dinamizar un poco algunas preguntas para que hagamos esa crítica o esa reflexión abierta, ¿vale? Así que también, si alguno o alguna quiere ir interviniendo, haciendo alguna aportación, la dinámica está abierta a eso, y os iré dando un poco el espacio. Sí que os agradecería que si hacéis intervenciones sean de, no sé, 60, 90 segundos, para que así haya un poco más de fluidez, ¿vale? Entonces, voy a hacer yo una breve presentación con algunas preguntas, después le voy a pasar la palabra a Borja, y al final del todo, que Borja quizá va a introducir un poco una parte un poco más técnica, más de la parte legal, sí vamos a dejar pues unos 10 minutitos de hacer algunas preguntas también que le queráis hacer a Borja, o que quizá me queráis hacer a mí de la primera parte, ¿vale? Así que venga, voy a pasar a presentar. Vale, como os decía, Borja, tú mismo, ¿me puedes confirmar que está viendo la pantalla, verdad? Sí, 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 se ve perfectamente. Vale, perfecto. Entonces, lo que os quiero plantear, bueno, yo voy a hacer voy a aportar con un par de datos, un par de informaciones que creo que son bastante relevantes, pero se va a dinamizar con un código QR que tenéis aquí a la mano izquierda, ¿vale? Y que yo voy a copiar también en el chat, para que podáis entrar directamente al código QR y responder algunas de las preguntas que yo voy a ir mostrando, ¿vale? Entonces, directamente si entráis desde el teléfono es súper sencillo, os conectáis y van a ir pasando las diapositivas, y si no, a través del link que tenéis aquí como ajaslides.com/pww-b5, también os podéis conectar directamente desde el escritorio, ¿vale? Entonces, para que entremos un poco en contexto, bueno, trataremos de hablar de los sesgos algorítmicos de discriminación que hoy en día estamos empezando a conocer dentro de la inteligencia artificial, y yo creo que es importante que se hablen quizá un poquito más de lo que a día de hoy se está haciendo, porque son aspectos importantes y que claramente en el desarrollo que vamos a ver a futuro, eh, pues toda la base que estemos hoy trabajando es bastante importante. Toda la parte de la automatización de procesos dentro del sector turístico, pues ya va siendo bastante importante, y todas y todos vamos viendo que va a generar grandes cambios. Entonces, también un poco la idea es que hablemos de algunos de estos aspectos, y ligados un poco a la deshumanización del servicio, o como cada uno, cada una lo quiera entender también, en el sentido de buscar un poco ese equilibrio entre la eficiencia en la automatización de procesos, y también el no perder algún contacto o alguna calidez humana
dentro de esta actividad económica que al final también está basada un poco en la interacción entre personas, ¿no? Después voy a hablar de algunos datos de privacidad y datos personales, ¿vale? Que, bueno, probablemente ya conoceréis, pero la idea pues es eso, hacer un poco de reflexión y cerrar con algunos aspectos de sostenibilidad y de cómo estas nuevas tecnologías van afectando a nuestro día a día y afectarán a nuestro futuro, que creo que es un punto bastante importante, ¿vale? Entonces, para que podáis hacer la prueba directamente, esta es como una primera lámina de rompehielo y pruebas de que funciona la aplicación que os estoy presentando. Tenéis aquí la pregunta y vosotros la podéis ver directamente en el teléfono o en cualquier dispositivo o en el ordenador, ¿vale? Si copiáis el enlace, podéis acceder directamente. Entonces, tenéis que escribir, ¿vale? ¿Qué palabra, tenéis 2 palabras que podéis introducir, qué palabra se os viene a la cabeza, ¿vale? Al momento de hablar de ética en inteligencia artificial, ¿vale? Esto es un brainstorming. Ahí aparecen palabras. Si alguno tiene alguna dificultad en el uso de la... Esto es como un pequeño rompehielo, ¿vale? Pero para que cada uno, cada una vaya metiendo aquí palabras que se le vienen a la cabeza, ¿vale? Responsabilidad, reto, transparencia, compromiso, objetivo, veracidad. Bueno, son conceptos que 40 segundos, ¿vale? 40 segundos para que pongáis un par de palabras y pasamos. Son conceptos que van apareciendo y que son los primeros que se nos vienen a la cabeza al momento de hablar de ética, ¿no? La inteligencia artificial, así como muchas otras tecnologías que hoy en día están saliendo, pues muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el límite entre algunos aspectos? Privacidad, transparencia, compromiso, transparencia aparece de nuevo, límites, perfecto. Vale, pues venga, vamos allá. Yo creo que ya habéis visto ya cómo funciona un poco la herramienta, ¿vale? Y después pues van a haber un par de juegos como un poco más participativos para que vayamos haciendo la reflexión. Primero, introducir un par de conceptos que fijaros que alguno ya aparecía en este brainstorming inicial, conceptos clave, digamos, de la ética en la inteligencia artificial. La transparencia, justamente, que es un poco esta capacidad de que los sistemas de inteligencia artificial puedan ir explicando de manera comprensible, digamos, para nosotros, cómo se generan las decisiones que hace la IA o las recomendaciones, y que lo podamos como entender, ¿no? La justicia y la no discriminación dentro de la inteligencia artificial, que esto también es un concepto de la UNESCO, que es el principio, digamos, que busca diseñar sistemas de IA que no perpetúen aquellos sesgos, aquellas desigualdades que ya hoy en día sabemos que son evidentes, ¿vale? Dentro de la sociedad, sesgos económicos, de género, de edad, de religión, y que si no somos bien cuidadosos en cómo desarrollamos todas estas tecnologías, es posible que se puedan perpetuar, ¿vale? Y después entraremos en un par de conceptos que yo creo que son bastante interesantes que me gustaría comentar con vosotros. Protección de datos, ¿vale? También aparecía algún concepto en el brainstorming inicial. Es el derecho, se conoce como el derecho fundamental de las personas en controlar sus datos personales y decidir de qué manera se recopilan, se almacenan, se utilizan y se comparten, ¿vale? Entonces, yo creo que ese también es un aspecto bastante relevante cuando, no sé, pues ponemos nuestros datos en un hotel o en una reserva aérea, pues siempre nos queda un poco la duda de qué pasará a futuro con esos datos. Yo ya me acuerdo que cuando yo empecé mi carrera profesional en el sector hotelero hace como 20 años, ya había gente, trabajé mucho tiempo en un hotel en Barcelona y había gente ya que nos pedía que al irse ellos del hotel elimináramos la fotocopia del pasaporte que en ese momento realizábamos, porque no querían que hubiera, digamos, no sé,
una trazabilidad, pues imaginaros, esto es ya hace 20 años, hoy en día claramente estamos bastante más preocupados en qué gestión se está haciendo de los datos, ¿vale? Después está el concepto de autonomía humana, ¿vale? Y es ese principio, digamos, que busca diseñar o que la inteligencia artificial diseñe servicios, digamos, que apoyen las decisiones humanas, ¿no? Y eviten que se sustituya por completo la capacidad de racionar de las personas y de decidir de manera libre e informada, ¿no? Yo creo que ese también es un aspecto importante, y el de sostenibilidad, que también lo tenía, digamos, que incorporar. Habrá más conceptos clave en el tema de ética, pero quería destacar algunos. El de sostenibilidad, ¿no? Que es pues un poco la manera en que la inteligencia artificial debe beneficiar o no debe perjudicar a nivel social y medioambiental todo nuestro entorno, sino que pueda un poco generar un impacto positivo, ¿no? Que es, yo creo, uno de los aspectos más importantes que nos preguntamos, y que, bueno, con un par de datos también al final de la presentación vamos a tratar de desgranar. También un par de datos interesantes. Yo creo que ayer se vieron ya, voy a eliminar el código QR de aquí. Un par de datos interesantes. Ayer Albert y Giancarlo ya introducían datos sobre el uso de la inteligencia artificial a nivel como más global. Yo he querido enfocarme en datos más específicos del sector turístico y concretamente un poco de la digitalización de este sector, ¿no? Claramente hay un crecimiento exponencial, eso no nos cabe duda, solo que leamos un poco las noticias. Bueno, 1,8 billones de turistas al año 2030, eso es una brutalidad, pero también aspectos como pues, que el 10% de los territorios turísticos o de los destinos reciben el 80% de los visitantes internacionales. Y ya esos aspectos generan un sesgo importante. Después hay una clara emisión de gases de efecto invernadero que efectivamente al año 2030 se pretenden bajar a un tercio, pero bueno, vamos a ver si esto se logra, sobre todo si vamos haciendo bodas de 10 millones de euros y ocupando todos jets privados que claramente a todos nos gustaría, pero quizás no pensamos mucho en el impacto que esto genera, ¿no? Y después, a nivel como de digitalización, hay un 74% de usuarios, de visitantes que ya usan activamente plataformas digitales para planificar y reservar sus viajes, ¿vale? Y esto, pues, a nivel de empresa turística nos debería dar a pensar de que bueno, claramente tenemos que estar haciendo esfuerzos en todo ese canal. De los grandes operadores, agencias, ya el 85% aproximadamente de ellas aplican precios dinámicos basados en perfiles de usuarios, ¿vale? O sea que ya es bastante importante cómo van personalizando las acciones de comercialización y de promoción en base a diferentes perfiles de usuarios. Y el 68% de los viajeros, ¿vale? O de los turistas, estamos actualmente preocupados de cómo las empresas están utilizando nuestra información personal, ¿vale? Entonces, bueno, son algunos datos introductorios que creo que son importantes, y aquí paso a hablar un poco de los sesgos de discriminación algorítmica, ¿vale? Que yo creo que, como os decía antes, son temas que se hablan poco hoy en día con el hype que hay de la inteligencia artificial y todo. Todos son novedades, todos son actualizaciones, hay mucha innovación, pero tal vez, esa es mi opinión personal, no nos paramos mucho a pensar, digamos, en de qué manera estamos desarrollando todos estos modelos de lenguaje y un poco pensando también a futuro, porque al final todas estas herramientas, todas estas tecnologías van a quedar para nuestro futuro, para los que vienen y las que vienen. Entonces, claramente quizá deberíamos estar también pensando un poco en todos estos sesgos de discriminación, ¿vale?
Hay una universidad estadounidense que hace ya algún tiempo demostró que hay plataformas que muestran precios diferentes según los dispositivos desde los que se esté buscando una oferta u otra, ¿vale? En plan, si buscas desde un Apple, seguramente te cobrarán algo más que desde un PC, ¿vale? Y ahí ya hay sesgos económicos, digamos, de perfil socioeconómico de las personas. Entonces, pues eso ya nos da algunos indicativos. También un informe del MIT demostraba o revelaba que había tasas de error mucho mayores en mujeres de piel oscura que en hombres de piel clara en cuanto a la identificación de reconocimiento facial, ¿vale? Y claro, todas estas cosas, si bien claramente hay que decirlo que va a ir mejorando, digamos, todos los procesos, pues van a tener mejoras, pero partimos de ciertos sesgos, ¿vale? Y algunas de las preguntas que nos deberíamos estar haciendo es si deberíamos aceptar que todos estos algoritmos decidan cosas por nosotros si aún no entendemos muy bien todos estos sesgos que se están implementando, ¿no? A nivel de, lo comentaba al principio, el 10% de los destinos turísticos generan o reciben el 80% de las visitas internacionales. Estos son datos, digamos, oficiales. Y eso, claro, sumado a que hay algoritmos que generan recomendaciones o tienden, digamos, a promocionar o a difundir destinos más populares, ¿vale? Frente a otros que podrían estar menos desarrollados, pues un poco a mí al menos la pregunta que me entra es pensar si con todo esto estamos fomentando la igualdad de oportunidades, digamos, entre territorios, que quizá algunos necesitan un crecimiento mayor, o estamos perpetuando ciertas desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, yo creo que aquí son algunas reflexiones que hay que ir haciendo. Vuelvo a decir que nosotros tenemos una plataforma, digamos, de soluciones para que los destinos turísticos integren inteligencia artificial en su gestión, ¿eh? O sea, no soy para nada contrario al proceso, digamos, de la inteligencia artificial, pero sí que es importante que entendamos y que nos cuestionemos algunas cosas de cómo se está implementando y de qué manera lo podríamos estar haciendo mejor o lo podemos a futuro hacer mejor, ¿vale? Y aquí quiero introducir y volveríamos un poco a la plataforma de preguntas dinámicas, ¿vale? Que voy a volver a poner el código QR a mano izquierda. Y preguntaros, aquí entramos un poco en el sesgo de género dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, la pregunta es bueno, ya veo que algunos ya van contestando, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje pensáis que de profesionales que desarrollan inteligencia artificial en todo el mundo está representado por mujeres, ¿vale? Tenéis el 9, el 22, 35, más del 50, bueno, creo que difícilmente, bueno, alguien ha contestado 68%, me parece muy bien, pero bueno, a nosotros nos ha tocado trabajar bastante en temas de protocolos de perspectiva de género dentro del sector turismo, hotelería especialmente, y también en temas de tecnología, y la verdad que la representación o el porcentaje que representan las mujeres en este sentido normalmente es muy bajo, ¿vale? Y yo creo que es tarea de todas y de todos poder colaborar un poco en paliar un poco esas brechas, ¿vale? Entonces, bueno, veo que de los que estáis conectados ya hay casi todas las respuestas. Está bastante bien, ¿vale? Yo creo que son pocas las personas que han podido identificar que es un 38 o un 68, porque son cifras bastante elevadas. La correcta es el 22, ¿vale? Aquí marca la respuesta correcta.
también es verdad que quizá es un poco, la situación es quizá un poco más optimista de la perspectiva que tenéis los o las que habéis votado el 9%, ¿vale? Porque es un poquito mayor al 20%. Pero efectivamente, si son el 78% de los hombres que trabajan y desarrollan inteligencia artificial o modelos de lenguaje, eso nos lleva un poco a pensar, y aquí va la siguiente pregunta, y aquí sí me gustaría que cada uno, cada una hiciera un poco de reflexión y lo podéis escribir en un par de palabras. ¿Qué pensáis, no? Si el 78% del desarrollo es llevado por los hombres, ¿qué impacto pensáis o creéis que puede tener esto en la forma en que la inteligencia artificial entiende nuestras preferencias y nos trata como clientes o como profesionales? No solo como clientes, porque muchas veces hacemos procesos de ChatGPT o Gemini o lo que sea desde como personas, digamos, para cosas no solo profesionales, ¿no? Entonces, me gustaría que hicierais, si queréis, alguna reflexión. Por ejemplo, yo, para invitar un poco a ver si alguien va dando alguna idea, yo, por ejemplo, me fijo mucho en la masculinización del lenguaje dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y muchas veces, para daros un ejemplo como muy, muy concreto, cuando hablamos de que tenemos que o en los prompts se sugiere, digamos, darle un rol específico a ChatGPT, por ejemplo. Y le decimos, actúa como un experto en consultoría que me estás ayudando. O sea, siempre al final utilizamos un experto, nunca es una experta, ¿vale? Y, a ver, al final son cosas que quizá para algunos de vosotros son menores, ¿vale? Pero son sesgos que ya se están aplicando, que muchas veces son inconscientes o involuntarios, ¿vale? Pero que pueden favorecer que se perpetúen algunas brechas de género importantes, ¿vale? Voy a leer un par de ejemplos que han puesto algunas personas. La percepción de las respuestas basadas en experiencias de hombres, las cuales pueden ser diferentes de la perspectiva neutra. Efectivamente, yo creo que esa versión sesgada de las perspectivas es uno de los principales aspectos que, que podemos estar generando en esto, ¿no? Y os lo diré también en un aspecto muy práctico. Hace poco, no me acuerdo cuál era la cifra exacta. Si miráis después mi LinkedIn lo podéis ver, porque lo publiqué también, lo republiqué de un estudio que había un porcentaje muy elevado de mujeres que viajaban solas en hoteles que no estaba, pero muy elevado, en plan el 80 al 90%, que no estaba de acuerdo de las políticas que se tomaban en los hoteles, por ejemplo, en los room service o en el contacto por teléfono desde la recepción a las habitaciones, porque pues muchas de estas políticas han sido desarrolladas por hombres. Entonces, claro, al final hay una visión sesgada de la perspectiva, ¿vale? Y eso yo creo que es bastante importante. Y aquí va otra otra intervención que se ha hecho, es: la inteligencia artificial va a entender nuestras preferencias desde el punto de vista de un hombre. Falta saber si ese hombre es un hombre con tics machistas más o menos acentuados. Yo creo que ese es el principal tema, ¿vale? Muy relacionado con la primera intervención, pero creo que son muy importantes. También hay un tema con los datos que se usan, ¿vale? Para entrenar todos estos modelos de lenguaje, muchas veces hay datos que están masculinizados. Entonces, nosotras, como personas que estamos directamente vinculados a esta recolección de datos o a este análisis de indicadores, somos responsables también de fomentar una perspectiva de género en esa recolección y en ese análisis, ¿vale? Yo creo que esos son aspectos bastante importantes.
veo que había alguien más escribiendo, pero si, ojo, si alguien quiere hacer alguna intervención o se la quiere guardar para el final, pues encantado porque creo que es un tema bastante interesante. Ojo, hay algunos de estos temas que darían para debate durante horas. Yo solo paso un poco de puntillas por cada uno para invitar un poco a la reflexión, ¿vale? Hay un estudio que aquí ya salimos un poco del sesgo de género, pero hay un estudio muy reciente, creo que es de ahora de junio, perdona, eh, y salió en el Confidencial, en La Vanguardia y tal, que ya advertía, digamos, que hay ciertos procesos o ciertos usos de inteligencia artificial que están menguando nuestra capacidad cognitiva, ¿vale? Si no los implementamos de manera correcta. O sea, estamos generando una menor capacidad de pensamiento crítico porque al final muchas de estas cosas o muchas de las preguntas ya las derivamos a la inteligencia artificial y no paramos muchas veces a hacer una reflexión un poquito más crítica, ¿no? Entonces, bueno, el spoiler, digamos, de la propia noticia, pero ponía, digamos, que la IA nos está haciendo más tontos, ¿no? Que ya de por sí en algunas cosas y viendo cómo está el mundo, ya a veces pienso, ya bastante tontos somos, ¿no? Como para estar haciendo algunas cosas que estamos haciendo como humanidad, como para que encima estas tecnologías nos quiten un poco la capacidad cognitiva o el pensamiento crítico. Entonces, creo que son aspectos Esto, importantes. Guillem, si puedo hacer un pequeño comentario. Hace Por poco supuesto, leía Borja, adelante. hace poco leía en Reddit que, porque claro, esto ahora los chavales ya con 12 años ya están utilizando la IA, ¿no? Entonces, había un hilo en el que gente muy joven decía que ya para cada decisión de su vida la consultan con la IA. O sea, le preguntan a ChatGPT, oye, ¿voy a comprar ahora el zumo al supermercado o me espero para dentro de 2 horas? O sea, a niveles ya de cualquier cosa se la tenían que preguntar a ChatGPT, ¿no? Entonces, claro, Sí, sí, ¿qué sí. será De dentro de hecho, 15 años, ¿no? Y es, si, es, y si cae, es por ejemplo, increíble. hace un mes cayó varias horas ChatGPT, ¿no? Entonces, esos chavales ahora, me imagino su ansiedad de no saber qué tenían que hacer en las siguientes horas porque nadie les respondía, ¿no? Ya, es increíble. A mí me alucinan estas cosas. Cuando pasan estas cosas, como cuando fue el apagón, ¿no? Que todo el mundo durante unas horas, al menos, yo qué sé, en mi casa yo ya tenía luz a las 5 de la tarde, pero bueno, fue un caos, todo el mundo, ¿no? Y al final, cuando vas a estas cosas, dices, oye, qué dependientes que somos y no será que de verdad estamos teniendo un problema. Pero bueno, Sí. yo de hecho quería hacer, no, al final no la he hecho, pero quería hacer como la pregunta de cuál es la mayor estupidez que le has preguntado a ChatGPT, porque ya le estamos preguntando unas cosas que dices, Sí, oye, verdad. pongámosle un poco de raciocinio al tema y no seamos tan tontos, ¿vale? Para dejarlo en una palabra como no tan vulgar. Em, Hola, una cosa, ¿puedo hacer una pequeña aportación a este punto que estáis por, discutiendo? por supuesto, David, adelante. Vale. Sí, no, esto que dicen que la IA nos hace más tontos y que tú decías que nos limita a ser más críticos, pues siendo más críticos, realmente, o sea, si esto lo extrapolamos hace 30 años, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la ingeniería, mi padre me decía, cuando utilizaba la calculadora científica, que me volvería tonto, ¿no? Que no sabía hacer cálculos y tal. Y sí que es cierto que con una tecnología ya a este nivel tan disruptiva, ¿no? Siempre surgen estos debates, pero sí que yo creo que más allá de que nos podemos volver tontos o no, que eso ya será otra cuestión, es que el humano va cambiando y se va adaptando y el cerebro se va adaptando cognitivamente al ecosistema donde se encuentra, ¿no? Que se tiene que de alguna manera reconducir, bueno, o poner formaciones para saber utilizarla y tal, sí.
pero ese titular de la IA nos va a volver tontos. Bueno, creo que desde mi perspectiva se podría poner entre comillas. Sí, sí, efectivamente, David. Va entre comillas el titular y un poco la idea es que hagamos un poco reflexión interna de cada uno de cómo usa estas tecnologías. Ojo, yo la uso a diario para todos los procesos laborales, o sea, pero también tenemos un poco que plantearnos cuál es el límite, cuál es el punto un poco de equilibrio y qué uso estamos haciendo de estas tecnologías, ¿vale? Y bueno, cuando en la ya parte final que digo, hablo un poco del tema de la sustentabilidad, del consumo, digamos, que tienen todas estas tecnologías, también tenemos que tener un criterio de para qué las estamos usando, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, soy el principal fan, digamos, del uso para la automatización de muchos procesos que a mí, bueno, me han mejorado muchísimas horas. Yo soy consultor y para hacer informes, para hacer consultas, he mejorado muchísimo las horas, pero es un poco para hacer también, y está bien que hagas la intervención, porque al final el tema es hacer un poco esa reflexión y ese debate, y obviamente aquí no hay, digamos, opiniones buenas o malas, sino percepciones un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, pero creo que la conversación es a eso, hacer un poco un debate, una reflexión de cómo estamos usando esas tecnologías. Pero gracias, David, por la intervención. No quiero enrollarme mucho más, ¿vale? Me quedan un par de puntos, pero sí que quiero avanzar, a ver si volvemos a tomar la aplicación, ¿vale? Y podemos ir indicando. Aquí ya entramos a hablar un poco en la automatización de procesos dentro del sector turístico, ¿vale? Y yo os planteo una serie de tareas o de funciones que pueden o no ser automatizadas o pueden, en cierto modo, ser automatizadas, y mi propuesta es plantearos hasta qué punto creéis que esas tareas deberían ser automatizadas, ¿vale? Pensando un poco desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, reservar una habitación de hotel. Yo creo que debe ser o podría ser completamente automatizada. Bueno, pues se va al 1, le ponéis un 1. O si creéis que debe ser una tarea que realmente tiene que ser Hola, Sara. hecha desde el... Si alguien... Vale, ahí estáis. Perfecto. Sí, sí, és Porque... que és com una videoconferència aquí a casa. Sí, sí. Vale. No. Joan, si pots apagar el micròfon, si us plau. Vale, no pasa res. El otro día lo hablaba con una empresa, digamos, que está en el clúster, que vende soluciones, digamos, de automatización de reservas para restaurantes y para hoteles, y claramente es una mejora de la eficiencia brutal, ¿no? Pero ellos me decían, nuestra mayor barrera de entrada en los restaurantes, en los hoteles, es que los y las directivas nos dicen, no, es que nosotros lo que queremos es que nos atienda una persona, ¿vale? O sea, que al cliente lo atienda una persona. Y eso, bueno, aún tenemos un poco esa barrera de entrada en ciertos aspectos. Y fijaros que, bueno, aquí se van viendo así. Se van viendo los resultados, ¿vale? Si marcáis el hacer un check-in en el hotel, pues bueno, varias personas o ponen, digamos, que se puede automatizar por completo, ¿vale? Hacer una visita guiada lo veis más como que debe ser realizado por un humano. Solicitar información sobre un destino, ahí, por ejemplo, veo que se tira mucho más para la parte de automatización. Bueno, ahí el traslado aún son cosas que pueden ir cambiando mucho en el futuro. Y una reclamación, por ejemplo, lo veis más como una tarea que debe realizar un humano. Vale, pues ahora os mostraré un dato, ¿vale? Que es de un estudio súper reciente, que a aquellos que han marcado lo de resolver la reclamación de manera más humana, os va a sorprender, yo creo, ¿vale?
Y aquí otra pregunta, si tenéis que clasificar, ¿vale? Del 1 al 5, 1, ahí ya pensando más en empresa, ¿vale? O sea, priorizaríais más eficiencia o más interacción humana, si es más eficiencia un 1, si es más interacción humana un 5, en estos procesos, en estos 5 procesos que os marco. Entregar recomendaciones personalizadas, cambios o incidencias en una reserva, obtener información sobre experiencias locales, tomar decisiones estratégicas sobre el modelo de negocio, resolver un problema de facturación, ¿vale? ¿Qué sería más humano o qué, digamos, se podría automatizar más en pro de la eficiencia? ¿Vale? Pues, bueno, ahí se van ajustando los resultados, pero podéis ver que, por ejemplo, las recomendaciones personalizadas, ahí es más o menos parejo. Después, incidencias lo automatizaríais más. Información sobre experiencias. Mira, este queda bien en el centro. La toma de decisiones estratégicas, modelo de negocio, podría ser mitad-mitad. Bueno, veis que al final también todo esto son percepciones, ¿vale? Cada uno va viendo y va priorizando pues un poco ese equilibrio, ¿no? que le queremos dar. Y mirad, este es de un estudio que salió muy, muy recientemente. De hecho, me lo pasó una persona del clúster esta mañana. Me dijo, mira qué interesante y tal. Y esto es un estudio que se hizo en sector hotelero, ¿vale? Sobre qué tareas no deberían, y había más gráficos de qué tareas sí deberían ser gestionadas por la inteligencia artificial, y aparecían estas de no deberían, ojo. Pues, por ejemplo, la que generaba más porcentaje de que no deberían automatizarse o ser gestionadas por inteligencia artificial es esta, peticiones especiales, lo cual, bueno, tendría más o menos sentido, pero fijaros, en el número 2 está el contacto con la llegada y salida del cliente. En cambio, en el número 4 están las quejas. Por ejemplo, yo hubiese pensado que normalmente yo preferiría, digamos, que la queja fuera tenga más un contacto humano, ¿no? Y en cambio podría automatizar la parte de la llegada y la salida del cliente. Bueno, son opiniones dependiendo un poco de cada uno, ¿vale? Privacidad y uso de datos. No me voy a extender mucho porque si no le voy a dejar tiempo al Borja. Privacidad y uso de datos. Aquí también mostrar algunos datos que a mí me parecen bastante relevantes. El 74% de los viajeros, no lee las políticas de privacidad cuando reserva, ¿vale? Y el 50% de los mismos viajeros cree que las empresas usan información de manera poco transparente, ¿vale? Aquí os quería preguntar un poco, pero ya no la contestemos si no nos alargamos, pero ¿qué percepción tenéis vosotros que hacen las empresas turísticas o las plataformas turísticas de vuestros datos? ¿Creéis que sabéis bien lo que hacen con vuestros datos turísticos o no tenéis ni idea de lo que hacen? Bueno, este dato no es solo del sector turístico, pero sí es un dato relevante, y es que el 63% de los consumidores no entiende, ¿vale? No puede entender qué se hace con la información personal después de que haya sido entregada. Y esto es un punto importante porque al final nos da a nosotros también a pensar como empresarios y empresarias del sector turístico de qué transparencia estamos dando en los datos de nuestros clientes, ¿no? Si al final ellos o ellas no entienden qué se está haciendo con los datos, oye, pues vaya problemón. Y ligado a la hiperpersonalización, al final lo que hacemos con los datos muchas veces será crear campañas lo más personalizadas o lo más segmentadas posibles, pero ¿cuál es el límite un poco entre esa segmentación o esa hiperpersonalización de nuestras ofertas y cuando estamos, digamos, cruzando la línea de la manipulación emocional, ¿no? Y bueno, el año pasado una gran empresa de
del sector pues fue multada por estos mensajes de 10 personas están mirando la habitación en el mismo momento, porque al final no está comprobado que sean o que reflejen datos en tiempo real y sí generan una ansiedad, una cierta, digamos, manipulación comercial o emocional. Quizá manipulación fuera un poco fuerte, pero sí generan una persuasión que muchas veces como usuarios quizá no hemos aprobado previamente, ¿no? Entonces, yo creo que estos aspectos son bastante interesantes. Ya aquí voy cerrando, ¿vale? Y lo enlazo con el tema que hablábamos anteriormente, un poco de algunos aspectos negativos que tiene la incorporación de estas nuevas tecnologías en el día a día, ¿vale? 700 millones de litros de agua son los que se usan para entrenar un modelo de lenguaje tipo GPT-3, ¿vale? O bueno, más o menos, aproximadamente unos 5 litros de agua al día, 3 botellas, es lo que cuesta o lo que nos consumimos generando una imagen en ChatGPT, ¿vale? Que ya sabéis que hace muy poquito salieron todo lo de la generación de imágenes y tal, y todos nos pusimos a generar imágenes, bueno, chorradas a veces, ¿vale? Y yo, pues buceando las redes sociales, a veces, bueno, no a veces, está lleno de imágenes que dices, ostras, pues quizá hay ciertas cosas que las podríamos ahorrar porque tiene un consumo bastante importante, ¿no? Fijaros en el dato de 7,6 millones de litros de agua diarios se consumen en el centro de datos de Google, que recientemente está haciendo en Uruguay, que además pues es un país que se ha declarado en sequía en varias regiones y tal, ¿no? Entonces, estamos haciendo un centro de datos que tiene un consumo elevadísimo de agua en un país en vías de desarrollo que además ha declarado que tiene sequía pues en varias regiones y a mí al menos me impactó bastante este dato porque como he vivido mucho tiempo por ahí, pues me genera bastante impacto, ¿no? También es verdad que bueno, hay muchas, y especialmente en el sector turístico, hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo para mitigar un poco ese impacto de las nuevas tecnologías. Bueno, sin ir más lejos, nosotros mismos con nuestro equipo tenemos, digamos, un marco metodológico para que los destinos turísticos puedan ir incorporando la inteligencia artificial de manera ética y de manera escalonada y de manera estratégica. O sea que no, para nada estamos en contra de eso, ¿no? Pero sí intentamos un poco buscar ese equilibrio al momento de ir incorporando todas esas soluciones tecnológicas, ¿vale? Hay predicciones de flujos turísticos que tratan de evitar zonas tensionadas o zonas o destinos más saturados para hacer una redistribución y evitando un poco la presión ambiental. Hay pues herramientas o soluciones de optimización del consumo energético que permiten medir y permiten planificar mejor ciertas rutas para que tengamos una mejora en la eficiencia, o sea, una eficiencia en el consumo, ¿vale? O el monitoreo ambiental o digamos, los modelos de escenarios en el cambio climático, ¿vale? Que al final buscamos pues proyectar pues soluciones para el turismo que permitan, digamos, mitigar o al menos afrontar los impactos del cambio climático con un poquito más de planificación. Hasta aquí llego yo. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Borja. Si queréis después debatir algún aspecto o lo que sea, pues encantados, ¿vale? Así que nada, dejo de presentar y te paso la palabra, Borja. Espera. Perfecto. Vale. Decirme cuando si veis la presentación. Se ve perfecto, Borja. Vale.
Bueno, oye, pues Guillem, muy interesante, la verdad. Yo sabía que David Anguera iba a entrar al tapo, ha entrado poco, porque ya tuve en Fitur 4 horas de inteligencia artificial y ética, o sea que me ha parecido que ha estado comedido un poco. Pero no, muy, muy interesante. Bueno, por mi parte, esto es un tema que ya tratamos hace tiempo, cuando ya el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea salió a la luz y fue hace unos meses. Preparamos una charla en las Legal Series que realizamos. Entonces hoy, bueno, va a ser más cortito, va a ser también ir un poco más a temas más prácticos, porque al final el reglamento ya está en vigor. La Agencia de Inteligencia Artificial Española, que ha sido la primera, que ya está en funcionamiento bueno, incluso hace un mes estuve en una charla con el director de la agencia, Ignasi Belda, que la verdad es que me causó muy buena impresión y bueno, fue dando ya unos tips a todas esas empresas que tanto desarrollan cómo comercializan inteligencia artificial, ¿vale? En esto, ya digo, no voy a pararme mucho en temas muy técnicos del reglamento, pero que, si os acordáis, había dos grandes grupos a los que les afecta, y no solo es al que lo desarrolla, sino al que lo comercializa, y cada uno de ellos tiene unas obligaciones independientes, ¿vale? La charla, vamos a cerrarla o vamos a enfocarla en el tema de la Unión Europea, porque al final yo creo que es algo a lo que todos pues estamos más expuestos en el día a día, pero también hay jurisdicciones fuera de la Unión Europea que ya también han empezado a regular la inteligencia artificial, y que en vuestro caso, si por ejemplo alguna de vuestras empresas hubiese hecho algún tipo de desarrollo y quisiera comercializarla en estas jurisdicciones, también tiene que atenerse a esas obligaciones, que en la gran mayoría replican lo que ya nosotros estamos viendo en la Unión Europea. Por ejemplo, os doy un dato porque tenemos un cliente hace poco, está distribuyendo una inteligencia artificial en California. Las leyes de California son muy parecidas al reglamento de la Unión Europea. Deber de notificación al cliente final, que sepa que está hablando con una inteligencia artificial, evaluar por medios humanos que, lo que decía antes Guillem, no existan sesgos, que la información de entrada a la que se le está dando pues también sea visible, y sobre todo que haya un procedimiento a la hora de la comercialización de cómo se ha desarrollado esos algoritmos y cómo se tienen, ¿vale? Entonces, ya digo, nos centramos en la Unión Europea, pero bueno, que sepáis que fuera de la Unión Europea ya también se está regulando. Ahora, ¿por qué regular la inteligencia artificial? Y esto es un tema que a mí me gustó mucho, como digo, en una charla que el director de la Agencia Española de Inteligencia Artificial vino a comentar. Al final, cuando se creó este reglamento, incluso durante el proceso de creación del reglamento, hubo mucha gente muy crítica con el reglamento. Yo entre ellos, sin haberlo leído del todo, yo pensé que este era un reglamento que efectivamente lo único que iba a causar era mayor perjuicio para las empresas. ¿Por qué? Porque las iba a limitar. Al final es poner un paraguas más de burocracia, una protección mayor, pero al final, y esto es lo que explicó muy bien el director de la agencia, el reglamento tiene un único objetivo, y es, siempre y cuando la inteligencia artificial que vosotros podáis desarrollar o podéis comercializar sea catalogada de alto riesgo, ahí tiene que haber un reglamento que proteja al ciudadano de la Unión Europea. Entonces, este reglamento realmente no es un reglamento que vaya a legislar o a regular a las empresas, sino lo único que viene es a proteger al consumidor. Si hay una inteligencia artificial que es de alto riesgo, que por ejemplo determina si yo puedo acceder a una subvención en base a unos criterios objetivos, y esa inteligencia artificial tiene un sesgo, como decía antes Guillem, en el que determina que yo, por ser varón de X años, no puedo entrar versus cualquier otra persona, cualquier sesgo, ¿no? Que sea un sesgo que no esté determinado o no sea un sesgo subjetivo, eso ya es una inteligencia artificial de alto riesgo, y por tanto tiene que tener obligatoriamente unos requerimientos. Entonces, ese es realmente el motivo de intentar regular la inteligencia artificial. Es
como indico aquí, la discriminación algorítmica, se entrenan sistemas con datos sesgados, la manipulación de usuarios. Claro, aquí también lo que indicábamos en esa charla que tuvimos, que fue muy interesante, si yo, por ejemplo, manejo una inteligencia artificial que lo que va a conseguir es que mediante procesos algorítmicos yo pueda llegar a comprar una opción más cara versus una más barata con la mejor calidad, ya se está creando esa perfilación dentro de mi actitud, ¿no? Y por tanto es algo que debe protegerse y que debe cuidarse, y que cualquier desarrollador que haya realizado esto tenga un escrutinio mayor que cualquier otro que ha desarrollado una inteligencia artificial que no tiene ningún riesgo, ¿no? Un riesgo limitado. Entonces, por eso la Unión Europea ha decidido actuar y ha hecho esta propuesta que es, desde mi punto de vista, es ambiciosa, es valiente y que va a tener un impacto global para todas las empresas al mismo nivel que en su momento lo tuvo el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, los pasos que se dieron, en este caso, este es el calendario más básico de la IA. Aquí lo importante es, en julio de 2024 se publicó oficialmente. Desde febrero de 2025 ha entrado ya en vigor de manera parcial, pero especialmente en lo relativo a sistemas prohibidos y medidas de supervisión inicial. Eso también lo comentó el director de la agencia en esta charla que tuvimos. Ellos ya han empezado a realizar investigaciones de determinadas empresas españolas o empresas extranjeras que están a la venta en España, realizando una auditoría por un momento, a lo mejor sin llegar a solicitar información a las empresas, pero sí que viendo cómo se manejan esas inteligencias artificiales. En un segundo momento, creo que, bueno, lo que dijo él tampoco quiso ser muy transparente, pero en una segunda fase ellos tienen poderes para solicitar información y abrir ese procedimiento ya de una manera más plenipotenciaria e incluso solicitar la suspensión si encontrasen que una inteligencia artificial considerada de alto riesgo no está cumpliendo con lo que indica la ley. A partir de agosto de 2026 ya será aplicable a todos los Estados miembros. Y las sanciones por incumplimiento pues, pueden ser muy elevadas. Aquí también hablamos un poco como en el tema de reglamento de protección de datos. Las sanciones pueden ir hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global. Ahora bien, se tiene en cuenta el tamaño de la empresa que comercializa o desarrolla y que esté incumpliendo el reglamento. Entonces, una empresa pyme o una empresa que tenga menos de X empleados, esa sanción se verá reducida proporcionalmente a su facturación o su solidez dentro del mercado, ¿vale? En todo caso, esto va a marcar un antes y un después, sobre todo por eso, por esa autogestión que van a tener que realizar las empresas a partir de ahora. Si cualquier empresa, como decía antes Guillem, que esté desarrollando algún tipo de automatización de procedimientos, esa automatización de procedimientos conlleva algún tipo de tecnología que esté integrada con inteligencia artificial, van a tener que hacer una pre-evaluación de impacto, como se hace también en RGPD, en la que van a determinar qué tipo de sistema tienen. Si este sistema está catalogado o puede llegar a estar catalogado como de alto riesgo, entonces sí o sí tendrán que ir implementando determinadas medidas para poder estar en línea con el reglamento. Entonces, esto es un punto importante, que es cuáles son esas inteligencias artificiales que pueden estar prohibidas o en este caso que tienen un riesgo inaceptable. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el sistema de manipulación y explotación de vulnerabilidades. Entonces son aquellos sistemas que intenta manipular de forma subliminar las reacciones o incluso, como decíamos antes, la toma de decisiones. Estos son sistemas en el que sí o sí
una gran parte de compliance y que a requerimiento de la agencia tienen que poner a disposición el algoritmo para que ellos puedan auditar y comprueben que efectivamente esta IA de alto riesgo cumple con el reglamento. Otro, por ejemplo, que hablábamos antes, el reconocimiento biométrico, ¿no? Al final son datos personales, los datos personales son derechos fundamentales, ya regulados por el RGPD, por tanto también son de alto nivel. Y tendríamos la clasificación biométrica de personas. Lo mismo, evaluar o etiquetar a las personas en función de sus características físicas o del estado emocional. Para mí, en este caso, no es tan importante este punto porque creo que pocas son las empresas que vayan a llegar a intentar desarrollar o comercializar inteligencias artificiales de alto riesgo. Que estén involucradas con temas militares, etcétera, etcétera. Lo normal de las empresas, y más en nuestro rango, ¿no? en toda la parte de Travel Tech, es que vamos a tratar con empresas que tienen unas inteligencias artificiales que están clasificadas como de riesgo limitado. ¿Qué podría ser un riesgo limitado? Por ejemplo, un chatbot. Los chatbots, de manera genérica o de manera general, se catalogan como riesgo limitado. Pero eso no quiere decir que si vosotros, ya digo, ya seáis comercializadores o desarrolladores de un chatbot, que en un momento que se hace la evaluación, imaginemos hoy hacéis esa evaluación, designáis o interpretáis que vuestro chatbot tiene un riesgo limitado, pero lo empezáis a comercializar. Y vuestra comercializadora os pide, a lo mejor, a partir de dentro de 3 meses, quiero también que se integre una nueva funcionalidad por la cual, no sé, pueda detectar emociones, mi chatbot, y que por cada palabra yo entienda si esta persona pues está más cabreada o está más contenta. Pues esa detección emocional haría que vuestro chatbot, que a priori es un riesgo limitado, pasase directamente a alto riesgo, multiplicando, como ya digo, esos costes y esas obligaciones, tanto para el desarrollador como para la comercializadora. Entonces, durante toda la etapa de vida de vuestra solución, tenéis que hacer de manera proactiva esa evaluación de impacto anualmente. Oye, señores, ¿qué es lo que tenemos sobre manos? ¿Sigue siendo algo riesgo limitado o tenemos que empezar a iniciar algún tipo de procedimiento de compliance para ver si tenemos esos sesgos o cuáles son las entradas? Entonces, aquí yo os voy a dar unos pequeños datos. La notificación de incidentes. Si tenéis una inteligencia artificial que es de riesgo limitado, no es obligatorio que tengáis un procedimiento de notificación de incidentes. Ahora bien, como pasa en RGPD, cuando existe una brecha, las autoridades lo que van a ver es cómo os comportáis ante ella. Entonces, si vosotros detectáis que ha habido algún tipo de incidente grave, esto es que, pues, por ejemplo, vuestra inteligencia artificial durante X meses se ha comportado como no debía, proactivamente lo que dice el reglamento es que lo tendréis que notificar a la Agencia Española de Inteligencia Artificial, la ISA. Si esto no lo hacéis, evidentemente el incidente podría ser catalogado como grave. ¿Por qué? Porque al final ha podido haber una filtración de datos, ha podido haber unas respuestas sesgadas, unas recomendaciones erróneas que afecten a la compra de vuestro cliente. Imaginemos en un chatbot en el que también transacciona, ¿no? Entonces, cómo actuéis ante una brecha de seguridad siempre es muy importante, esa transparencia que aquí indico. La transparencia, el usuario debe saber de manera inmediata y clara siempre que está conversando con una IA. Ya digo, relacionado siempre con el tema del chatbot, que es un ejemplo claro que todos visualizamos. Para conseguir esto que suelen hacer ahora todas las empresas, bueno, pues añadir un banner, ¿no? Una burbuja en el que se dice esto es un asistente de IA o durante varios momentos en los que se esté interactuando con esta inteligencia artificial, hacerle ver al cliente final que eso es una IA y que por tanto puede llegar a tener unas respuestas que se derivan única y exclusivamente del input que le estás dando, ¿no?
Luego, las instrucciones de uso y la documentación técnica, también muy importante. Si sois desarrolladores, esto es obligatorio que se lo enviéis a vuestras comercializadoras. A las empresas que comercializan esta IA tienen que tener la documentación técnica sobre cuál es la finalidad prevista de la IA, cuáles son los límites del modelo, cuáles son las métricas de rendimiento, cuáles son los recursos de hardware necesarios. Últimos 2 puntos. El registro de conservación, en este caso también no es obligatorio para IAs de riesgo limitado, pero es algo que vuestras comercializadoras podrían llegar a solicitar y es porque la autoridad en algunos casos puede llegar a solicitarlo. Oye, ¿quién se ha logueado? ¿Cómo se ha logueado? ¿Cuál ha sido los archivos de registro que se ha generado? ¿Cuál ha sido el plazo? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, la cooperación. La cooperación también es algo, como ya decíamos antes, es básico, va linkado a esa transparencia, es algo que tenéis que hacer, que tenéis que cooperar, porque al final de esa cooperación se determinarán cuál es vuestro grado de implicación a la hora de resolver ese problema y, por tanto, aminorar o aumentar esas potenciales sanciones por parte de la agencia. Bueno, los impactos y desafíos. Esto también es un poco relacionado con lo que antes estaba comentando Guillem, ¿no? Yo creo que esto es algo que ha venido para quedarse, evidentemente, que va a afectar a todas las empresas de todas las industrias. En un primer momento, hace ya creo que 2 años, OpenAI sí que sacó un white paper, ¿no? De cuáles eran los trabajos que más afectados iban a estar por la IA en los próximos años y cuáles los que menos. Evidentemente, los white collar, blue collar, ¿no? El albañil, pues parece que a lo mejor queda todavía un poco más rezagado, aunque llegará, porque también ahí tenemos toda la parte de robótica y demás, pero esto ha llegado para quedarse. Muchas empresas van a tener que reorganizar sus equipos, pero para mí lo más importante es que muchas empresas ya tienen obligatoriamente que incluir toda la parte del cumplimiento normativo dentro de la empresa y también de la parte ética, ¿no? Si nosotros integramos, por ejemplo, dentro de una empresa, una inteligencia artificial que se encarga de hacer todo el proceso de selección y en ese proceso de selección descubrimos que existen esos sesgos discriminatorios que han hecho que en los últimos 6 meses no haya entrado en nuestra empresa ninguna mujer a trabajar, ¿no? Y es porque a lo mejor ha venido derivado de que esa inteligencia artificial ya tenía esos sesgos porque se había desarrollado con... Bueno, pues esto es algo que las empresas van a tener que integrar. El otro punto para mí importante es el coste regulatorio. Como todo, ante cualquier normativa nueva, ante cualquier regulación que nos obliga a implementar ciertas medidas obligatorias que intentan preservar al consumidor final, pues nos va a aumentar ese coste regulatorio, ¿no? Pues rediseño de procesos, en formación de personal, en contratación de asesores externos para que puedan guiar en cómo implementar esa IA o incluso en cómo realizar esa evaluación de impacto, ¿no? Oye, yo quiero comercializar esto, pero no sé hasta qué punto yo puedo realizarlo y si puedo, con qué requerimientos tengo que implementar en mi organización para poder hacerlo. Todo con el afán de buscar no ser sancionado con estas grandes multas que pueda haber, ¿no? Y bueno, y luego la supervisión que ya vamos a tener todas las empresas dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, si estas venden a consumidor o ciudadano de la Unión Europea, que como ya sabéis, este reglamento tiene también se aplica de manera extraterritorial, o sea, una empresa que esté establecida en Dubái, pongamos, por ejemplo, que quiera vender a ciudadano de la Unión Europea, o bien tendrá que registrarse dentro de la Unión Europea, o bien tendrá que cumplir como cualquier otra con el reglamento. Por tanto, va a haber una supervisión, van a empezar a iniciarse una nueva era de litigiosidad en torno al uso de la IA, igual que ha ocurrido con el RGPD. Y como ya comentamos hace unos meses, lo normal y lo que yo ya vi en su momento, en 2018, cuando se aplica el RGPD, es que las agencias den
un plazo X para que las empresas se pongan un poco en línea con lo que dice este reglamento. Entonces, no creo que en este primer año, desde ya febrero de 2025, como decíamos antes, incluso febrero de 2026, no creo que en este tiempo la Agencia Española de Inteligencia Artificial empiece a interponer sanciones. Lo normal es que primero empiecen a hacer comunicaciones sobre qué es lo que han podido encontrar que vaya en contra del reglamento y a partir de ahí, pasado un tiempo, sí que ya veremos esa litigiosidad, ¿vale? Y bueno, por último, yo creo que, como decía, hace unos meses antes de leerme el reglamento, creo que esto iba a ser una medida que de alguna manera iba a lastrar a la Unión Europea en contra de países como Estados Unidos o China, que sí que vemos que hay una evolución clara. Como digo, cualquier empresa que quiera desarrollar una inteligencia artificial no tiene ningún problema en hacerlo. Este reglamento no le impide. Lo único que impide es, si es una inteligencia artificial de alto riesgo, tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Por tanto, el liderazgo puede seguir ahí, nos está protegiendo, igual que lo que ocurrió con el RGPD, y veremos a ver, porque este es el modelo que tiene la Unión Europea. Esto no lo va a cambiar, pese al informe Draghi, ¿no?, que salió hace un año diciendo que esta burocracia lo que hacía era que mermaba a las empresas y sobre todo el desarrollo y de nuestras empresas, versus lo que vemos en Estados Unidos. Como os decía, en Estados Unidos, tanto en California, Illinois, Nueva York, ya existen reglamentos, ya existen leyes que están de alguna manera regulando la inteligencia artificial, y hace 2 meses Donald Trump salió diciendo que iba a sacar una ley federal por la que prohibía a los estados regular nada que tuviese que ver con inteligencia artificial. Bueno, son 2 maneras de funcionar. Veremos qué tal funciona y veremos dónde posiciona la Unión Europea. Esto también es parte del debate, ¿no?, que nos gustaría que vosotros pudieseis también comunicar. Y ya está, por mi parte, ya está. No tengo nada más que comentaros. Molt bé, merci Borja, merci Guillem. Doncs si teniu preguntes, vosaltres mateixos o obriu el micro o aixequeu la mà, com vulgueu. Ha quedado todo claro. Ha quedado todo claro. A David también. David David se ha dormido ya. Entro yo, nos vamos de copas a seguirlo, ¿eh? David, que se está grabando, Bueno, vale, pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Gracias, ¿No hay ninguna pregunta? Borja, gracias, Guillem. Bueno. Vinga, pues gràcies a vosaltres i bueno, res, com tots som socis del clúster, ja ens anirem veient i podrem discutir. David, encantado también de profundizar más en estos temas que yo creo que como mínimo son bastante interesantes. Ya lo que metía Borja ya más técnico es bueno, súper nuevo, súper de actualidad y que creo que es importante también estar al día. Perfecto, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en la sesión de mañana, a todos los que estáis inscritos. ¿Vale? Mañana veremos aplicabilidad de la IA en startups, ¿vale? De nueva creación y soluciones. Y al día siguiente, los que queráis, hacemos la sesión aquí físicamente en la oficina del clúster, grabamos un podcast y hay un networking luego. Así que seáis bienvenidos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, que tengáis muy buena tarde. Adiós. Venga, buenas tardes a todos y todas.